Bueno, de seguida vamos a conversar con el doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo, investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, Julio, gracias por acompañarnos nuevamente y hacer un poco el balance de las cosas, ¿no? He estado leyendo una serie de variables que tienen que ver con el tema de salud y la verdad que es desgarrador por momentos lo que se vive, ¿no? Y además el contraste dentro de lo que está pasando y ocurriendo por los testimonios de la gente y lo que nos dice la voz oficial, que es totalmente lo contrario. Sí, totalmente, Carlos. Yo creo que hay como un acuerdo en el sector académico, que es del cual yo vengo, de que estamos en la más profunda crisis del sector salud que nosotros al menos hayamos vivido. Que cuando sumas lo de mis profesores y los nuestros, estamos hablando de unos 70, 80 años de la historia de salud de Venezuela. Cuando revisas la literatura previa, creo que nunca habíamos estado en esta situación. Ojo, y hay un inciso que siempre hago. Esto no tiene nada que ver con los precios del barril de petróleo. Sí. Hemos tenido en gobiernos relativamente recientes, el gobierno de Caldera, el segundo gobierno de Caldera, el precio del barril a $8 el barril. Y no estamos en la situación de crisis del sector salud que tenemos en este momento. Entonces, eso abre la puerta a reflexiones profundas sobre qué es lo que estamos haciendo. Ahora, recapitulemos. Leí recién una entrevista con el exministro de Sanidad, José Félix Oleta. De verdad que es dramático lo que él describe ahí, el caso de las epidemias, por ejemplo. Por ello digo, recapitulemos un poco cómo está la situación en este momento. Fíjate, en el área epidémica, que es una de mis áreas de trabajo diario, tenemos al menos 3 epidemias activas en el país que sepamos. Malaria, que viene aumentando el número de casos del doble cada año en los últimos 8 o 9 años, y somos el país, según datos de la OMS, el peor desempeño en malaria en el mundo. En América Latina, todos los países de América Latina, todos, absolutamente todos, mejoraron el combate con la malaria. ¿Qué significa? Que tienes menos casos este año que el año anterior. Y solamente 3 países en el mundo han retrocedido: Venezuela, Myanmar y otro país. Sudán, no sé. Sudán, sí. Es el tercer país. Son los únicos 3 países que han retrocedido. Myanmar tiene una situación política con una guerra civil interna que tiene ya 8 o 9 años, con una guerra étnica terrible, y lo mismo Sudán. Entonces, Venezuela dice, bueno, esto solamente pasa cuando la crisis que afecta a toda la población te golpea de una manera muy profunda. La segunda epidemia, que están pegadas, difteria y sarampión. Con 2 enfermedades 100% prevenibles por vacuna. La única razón, y eso lo repito sistemáticamente, la única razón por la cual estas epidemias están activas nuevamente es porque no se vacunó a la cantidad de gente que debía vacunarse, no este año, no el año pasado, sino al menos en los últimos 10 años. Oye, una cifra, o sea, en los últimos 10 años ha habido deficiencia en el sistema de vacunación. Absolutamente. Cuando tú ves las edades de las personas que tienen sarampión y difteria ahorita, que van desde los 2 años hasta los 15 años, esa persona que tiene 15 años que no recibió vacuna ha debido vacunarse hace 10 años. Entonces, cuando ves esa explicación, que es una explicación muy epidemiológica, cuando ves las curvas de las edades de la gente que tiene difteria en este momento, dices, bueno, este tema no empezó antes. Pero ojo, el gobierno sabía, ahí trabajo inclusive de Francisco Armada, que fue ministro de Salud, con reportes que hicieron investigación en el 2010, estamos hablando hace 8 años, ya habían coberturas bajas de vacunación a nivel preocupante. Y eso lo sabía la Organización Mundial de la Salud, lo sabía la Organización Panamericana de la Salud, y a pesar de eso llegamos a donde estamos ahorita. Ahora, ya que mencionas la Organización Panamericana de la Salud, quizá la Organización Mundial es mucho más abierta o beligerante. La Panamericana de la Salud es extremadamente discreta con el caso venezolano. Carlos, yo creo que hay que entender un poco estas organizaciones y no con esto las justifico. Las organizaciones se deben a los estados y a los gobiernos, no necesariamente a los pueblos, y es algo que nos cuesta entender. Yo tendría que reconocer, y siempre lo he dicho públicamente, en los últimos 3 años, la OPS ha hecho un esfuerzo importantísimo por tratar de mejorar el tema de las coberturas, darle medicamentos y vacunas a Venezuela, a pesar de la deuda que tiene el gobierno con la OPS, y traer equipos técnicos para tratar de ayudar en ese problema. ¿Qué pasa? Cuando tienes un gobierno que no ejecuta lo que se supone que tú tienes que hacer, bueno, tú puedes traer los expertos que quieras, pero la situación no va a mejorar sustancialmente. Entonces, al final, yo valoro la ayuda de OPS. Tenemos algunas críticas sobre algunos aspectos particulares, pero creo que en general el promedio es que se ha hecho un esfuerzo importante para tratar de mejorar esos 3 aspectos de la epidemia, que no son las únicas. Pensamos que hay otros problemas activos allí, pero
se está haciendo un esfuerzo importante por eso. Ahora, Julio, pero el espacio, vamos a llamarlo así, el espacio sanitario internacional sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. Absolutamente. Creo que las alarmas se prenden de un volumen muy diferente en el último año porque nuestros vecinos, Brasil, Ecuador y Colombia, empiezan a tener casos importantes de sarampión y histeria. Reciben personas del éxodo y ya enfermas. El estado de Roraima, el 80% de los casos que ellos tienen de sarampión son de exiliados venezolanos que están en campos de refugiados en la frontera. Entonces ya empiezan a levantar las alarmas y ya no puede seguir ocultando. Y en la página de OPS sale recién este año los números exactos de difteria y sarampión, que no es que nos sorprendieron porque sabíamos que estaba pasando, pero nos sorprende que aparezca un año después en los números que están apareciendo. Estamos hablando de 1000 y tantos casos en cada una de las enfermedades. Y el caso de Colombia, por ejemplo. Y también, el 60-70% de los casos de Colombia de malaria son exportados venezolanos, gente que vino a Venezuela y llegó con malaria al Estado colombiano. Entonces, nuestros vecinos ya somos un riesgo sanitario para nuestros vecinos, tanto los cercanos como los no tan cercanos. Hay casos de sarampión con mortalidad en Argentina, en Bolivia, etcétera, etcétera, que no están en nuestra frontera. Bueno, vamos a hacer una pausa, Julio, y retornaremos enseguida conversando con el doctor Julio Castro, médico, infectólogo, internista, investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Mantenemos la conversación con el doctor Julio Castro. Julio, hay un elemento importante allí, por vía del contraste, no es lo paradójico de todo esto y se hace mención en forma recurrente. Una cosa es lo que ocurre, como decíamos al principio, en la apertura, testimonios desgarradores, conmovedores, y otra cosa es la voz oficial. Recientemente hubo una exposición de la viceministra de Salud, creo, donde hay una versión totalmente diferente y distinta de lo que está pasando aquí. Sí. Sobre ese punto particular, escribí un artículo en Provinci que salió anoche. Sí. Lo recomiendo que se lo lean porque no dejé ni una coma por fuera de las declaraciones de la ministra. Sí. Bueno, para evitar que haya descontextualización. Sí, trata de ubicarnos un poquito en ese artículo. Si nos fuimos son cada una de esas frases. Hay unos elementos ahí centrales porque es larga la locución. Por ejemplo, te voy a poner uno de los que me llama la atención. Dice que han bajado el 50% de los casos de malaria en Venezuela. Según datos oficiales del ministro, que habló hace un par de semanas, cerraron el estado Bolívar con 470.000 casos de malaria el año pasado. Solamente el estado Bolívar, lo dijo el gobernador y lo dijo el ministro. Y dicen que bajaron a 50%. Lo que pasa es que los datos que ponen del 50%, que son 170.000, son de enero a marzo. Tú no puedes comparar los datos de enero a marzo con los acumulados del año pasado en términos absolutos. Peras con peras, manzanas con manzanas. Eso suma 650.000 casos a final del año, lo cual es aumento del 40%, no disminución del 50%. Digo, eso es una matemática muy simple. Entonces la pregunta es, o no saben lo que están diciendo, o quieren utilizar de una forma maniquea datos que todo el mundo sabe que no son ciertos en la realidad. Otro dato que nos llama la atención, el tema de la distribución de los medicamentos, en particular antirretrovirales. Yo veo pacientes con SIDA todos los días de lunes a viernes que vemos consulta en la universidad. Y todos los pacientes no consiguen tratamiento hace 6 meses. Entonces, ¿cómo dicen que hay tratamiento antirretroviral cuando de verdad hace 6 meses que no hay? Y esos pacientes están falleciendo. No lo podemos edulcorar eso. O sea, que la gente que no toma tratamiento se deteriora. Entonces, esas son algunas de las cosas que salen en el artículo, por no decir el tema de la deuda con la industria farmacéutica, el tema de la guerra económica, etcétera, etcétera, donde cada uno de los argumentos, desde nuestra perspectiva, con datos oficiales, de verdad no concuerda con lo que pasa en la realidad. Y es más allá de los números, ahora, es lo que la gente siente en la calle. Ahora, ¿por qué se lleva ese argumento o esos argumentos? O sea, ¿piensan que la comunidad sanitaria internacional les va a creer? La verdad es que no sé para quién va ese mensaje, porque ya la OMS sabe, la OPS sabe lo que está pasando, los vecinos saben lo que está pasando. O sea, la comunidad de salud internacional tiene clarísimo qué es lo que está pasando en Venezuela. Lo tiene muy claro a través de reportes, el World Health Report, que es el reporte de salud mundial del 2018. O sea, no hay números que puedan ocultar la severidad de la crisis. Lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cuál es el fin de esta mentira sistemática? ¿A quién quieren convencer? ¿Será la gente de ellos? Porque de otra manera el sector general, estoy hablando del pueblo general, está claro que no hay medicamentos por ninguna parte. Entonces, no entiendo, me cuesta entender, de verdad,
¿Cuál es la lógica detrás de esto? Ahora, sí, es importante saber, porque es la pregunta, bueno, ¿por qué no aceptar que hay una crisis humanitaria ciertamente? ¿Por qué no aceptar los medicamentos? Que, por cierto, han denunciado algunos factores organizados en ONG que lo que envió en inmunosupresores o no sé qué otro tipo de medicamentos a la Organización Panamericana de la Salud no se ha distribuido debidamente. Exactamente. Esa información la tenemos bastante clara. Buena parte de la donación de antirretrovirales viene de ONGs internacionales que la OPS canaliza a través de ellos. Y esa donación, buena parte de ella, no ha sido distribuida a los pacientes. ¿Pero por qué? No entiendo. Hay tratamiento para malaria, hay tratamiento antirretroviral y algunas pruebas para malaria en particular. Entonces, bueno, tú dices, ¿qué es lo que está operando ahí en ese intermedio que no terminamos de saber qué es? ¿Cómo dicen que hay no sé cuántos miles de tratamientos inmunosupresores y en definitiva los pacientes no tienen prednisona para tomar de cualquier formulación? Entonces, sigo sin entender cuál es la lógica final del tema. Creo que, por ejemplo, el embajador Moncada, que hace unas semanas estuvimos en Washington hablando de la situación del país, acepta que hay, en su análisis semántico, lo que dice, acepta que déjennos con nuestro dolor, déjennos con nuestros problemas. Esa no es la solución, ¿no? Pero esa no es la solución. Yo creo que al final el alto gobierno sabe que estamos en una situación comprometida y creo que no encuentra la forma de tratar de resolver estos problemas. Y la forma es fácil, se lo hemos dicho hasta la saciedad. Acepten la ayuda internacional de organizaciones que Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, Organización Mundial de la Salud, que ya tienen ayuda lista, que eso no son los cascos azules, eso no implica intervención bélica de alguna manera, sino gente que ha trabajado en muchas partes del mundo. Entonces, en las guerras ha trabajado. Ojo, esa ayuda es temporal. Mientras tú no resuelves el problema de fondo, no vas a resolver los problemas del país. No, es verdad, es coyuntural eso. Eso es algo para resolver, paño caliente para resolver el tema de los medicamentos en un pequeño plazo. Pero si tú no haces un cambio de 180 grados sobre tu política de aproximación a los problemas de salud del país, vamos a estar en lo mismo. Ahora, de agudizarse esto, no solamente en esas 3 epidemias emblemáticas en este momento, ¿qué otras epidemias pudiéramos tener en ciernes? Tú hablas 2 particulares que me preocupan mucho, tuberculosis y la misma epidemia de VIH. La epidemia de VIH en Venezuela realmente nunca se ha controlado. Cuando tú mides el número de casos nuevos por año, vamos aumentando. En la mayoría de los países se aplanó, inclusive en algunos empieza a disminuir, porque el acceso a tratamiento, cuando tú tienes tratamiento, el virus en tu sangre baja y tu capacidad de contagio es menor. No sé si eso lo entiende la gente fácilmente. Al no haber tratamiento, tu virus se empieza a replicar mayormente y la capacidad de contagio de los pacientes que ya tienen VIH aumenta. Lo mismo pasa para tuberculosis. Si un paciente tuberculoso no tiene acceso a tratamiento, que hay dificultades con el tratamiento antituberculoso, la capacidad de aumento de transmisión aumenta rápidamente y puedes tener una epidemia de tuberculosis. Los datos no los conocemos porque están bloqueados, pero tenemos la sensación, quienes vemos pacientes a diario, que está aumentando. Bueno, Julio, gracias por haber compartido con nosotros y ofrecer esta información tan importante para la colectividad. Pues hacemos una pausa. Al regreso tendremos el segmento del actual arte y espectáculos.